Bienvenidos una vez más a Ellas Hoy. Este 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. A pesar del activismo y de las iniciativas de denuncia, la violencia contra las mujeres y las niñas sigue existiendo en todos los países. 1 de cada 3 ha sido víctima de violación. 15 millones de adolescentes en todo el mundo han sufrido el sexo forzado. En pie de lucha contra los abusos, ONU Mujeres nos invita a pintar el mundo de naranja, con 16 días de activismo y su campaña de generación de igualdad. La forma de ayudar es implicarnos, escuchar a las víctimas, entender lo que significa el consentimiento y hacer parte de la conversación para que esto no suceda más. Una conversación que necesitamos entre mujeres, pero también con los hombres. Todos hemos acosado, porque se nos hacía fácil, para vernos más hombres, porque no sabíamos que eso era acosar. Les tomaba fotos y se las enviaba a mis amigos. Cuando iba por la calle, yo sí les chiflaba. Me dijo que no, y aún así la besé. Iba manejando, la vi y le grité, ¡qué cuerpazo! Cuando iba a bajar del camión le di un arrimón. Mis amigos me retaron a darle una nalgada. Lo hice y lo grabamos. Me aproveché de que estaba borracha y le metí la mano. Saliendo del bar, la seguí e intenté besarla. Reconocer que acosamos es el primer paso para dejar de hacerlo. Conoce más en dejemosdehacerlo.com. Está con nosotros Patricia Hernández, quien es representante adjunta de ONU Mujeres en Colombia. Bienvenida, Patricia. Buenos días, bienvenida. Vamos a hablar de iniciativas como la que acabamos de ver, Patricia, y también haremos un balance de la lucha contra la violencia hacia la mujer. Pero antes vamos a aclarar algunos conceptos. ¿Qué es el consentimiento convencido y por qué no es no? Veamos. Para la ONU, cuando se trata de consentimiento, no hay límites difusos. Un sí inseguro no es consentimiento. No, no lo sé, o silencio no son consentimiento. El sí en cualquier contacto físico se da sin presiones y con pleno uso de facultades. Tampoco es consentimiento si una de las partes es menor de edad. Por eso el matrimonio infantil es delito. Cuando fuerzas a una niña a casarse, le estás dando a un hombre el derecho a violarla todos los días. El consentimiento es específico. Puedes acceder a un beso hoy y no mañana. Y es reversible. Puedes cambiar de idea, incluso ante la pareja o alguien con quien ya hayas mantenido relaciones. Hasta el 70% de las mujeres ha experimentado violencia física y o sexual por parte de un compañero sentimental. El consentimiento se usa para crear un entorno sexual seguro. Su ausencia significa violencia doméstica, violación o agresión sexual, delitos castigados por la ley. No es no. Y Patricia, regreso con usted para que empecemos la conversación que nos compete sobre este tema. Hablemos de cultura de violación. Ponerle ese nombre y esa etiqueta a las conductas que justifican este crimen es el primer paso. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente detrás de que el fenómeno de la violencia contra las mujeres sea la violación de derechos humanos más extendida en todo el planeta, no distingue países, está la naturalización de la violencia y la tolerancia social que hace que se entienda a veces como un hecho pues inevitable o menor o colateral y que efectivamente esa conversación social no pueda darse y por tanto ni como ciudadanos y ciudadanas reaccionemos en protección ni tampoco las instituciones respondan con la contundencia que requerimos. Ese sobre todo es uno de los mayores problemas a la hora de que la víctima haga sus denuncias, pero vamos a hablar de eso un poco más adelante. Usted me decía antes de entrar detrás de cámaras que el feminicidio y la violencia son evitables. Son evitables porque, como te decía, hay un elemento de tolerancia social
que implica tomar en serio los primeros indicios de violencia. Hemos trabajado mucho en lo que son las estadísticas y los datos, pero también en identificar esas señales, incluso en forma de un violentómetro, ¿no?, que te indica que la violencia no es un hecho aislado, no es de repente algo que sucede un día, forma parte de un continuum que empieza con violencia a veces psicológica, verbal, y con esa naturalización y esa falta de protección que damos como sociedad, después desencadena a veces en violencia física, sexual y en los casos extremos en feminicidio. Bueno, y entonces preocupa que en muchos de los casos de feminicidio o que derivaron en feminicidio antes fueron denuncias a las que no se les dio la atención debida. Efectivamente, y precisamente el día de ayer lanzábamos con el Instituto Nacional de Medicina Legal una evaluación que hemos hecho de su protocolo precisamente para identificar el riesgo en el que se encuentran las mujeres que denuncian violencia contra ellas de ser víctimas de feminicidio. Y los datos reflejaban que 1 de cada 3 mujeres que fueron víctimas de feminicidio el año pasado habían tratado de acceder de alguna manera a protección por parte de las instituciones y que por falta de unas medidas contundentes de protección no se pudo salvar esa vida. Patricia, más allá de la representación oficial y del organismo que ustedes son, yo quisiera que me hablara desde su experiencia como representante a lo largo de América Latina. Tenemos un problema muy grande y es que no se le cree a la víctima. Por ahí empieza el lío para que las personas se puedan denunciar y para que dejen de cometerse estos actos y estas cadenas de violencia. Sí, nosotros hemos realizado estudios de tolerancia social, porque como te digo, toda la transformación cultural tiene que ver con cómo una sociedad consideramos un hecho en términos de su gravedad. Y lo que te muestra es que efectivamente hay una falta de respaldo social en el sentido de creer a la víctima, también una naturalización o una revictimización, porque muchas veces a las mujeres se las culpa de ser las víctimas de violencia, ¿no? ¿Cuántas de estos estudios de tolerancia, por ejemplo, muestran que mucha gente considera que una mujer que, por ejemplo, no obedece a su marido se está mereciendo ser víctima de violencia, o una mujer que va vestida demasiado provocativa pues estaba también buscando ser víctima de violencia sexual? Entonces hay toda una serie de justificaciones perversas en torno a la conducta de las mujeres que también lo naturalizan o lo minimizan, ¿no? Como un hecho, por ejemplo, la violencia en el conflicto armado, donde sabemos que sistemáticamente la violencia sexual se utiliza como un arma de control social y se considera a veces un daño colateral, ¿no?, de esa violencia en el marco del conflicto armado. Ahondemos un poco en estas formas de violencia. El feminicidio y la violación son algunas de las consecuencias o de las expresiones más graves, pero no son las únicas. Estamos hablando de que una mujer en la calle es considerada un objetivo por los hombres, una mujer sola es considerada un objetivo y hay distintas maneras de abuso y de maltrato a las que somos sometidas diariamente. Efectivamente, y creo que parte del video que se mostraba en el principio es los micromachismos, ¿no? El acoso sexual, por ejemplo, en el espacio público, donde fenómenos como este que se muestra en México del arrimón, ¿no?, de la intimidación en el espacio, de algo que se entiende que es un piropo y que pareciera que es algo aceptado, incluso deseado, en realidad no lo es. En realidad incomoda a las mujeres y las pone en una situación de riesgo en muchos casos. Entonces, ser capaces de identificar estos micromachismos, entender que efectivamente no es no y que tenemos que poder circular en el espacio público de una manera tranquila y sin necesidad de estar preveyendo qué puede pasarnos, ¿no? Y que no tenemos que sentir que el acoso es lo normal. Efectivamente, y también ahí, por ejemplo, los estudios que hemos hecho en términos de ciudades seguras y que representa el espacio público para las mujeres muestran unos porcentajes absolutamente alarmantes en términos de la respuesta de las mujeres, de cómo se sienten en el espacio público. O sea, en algunas de las ciudades como Ciudad de Guatemala, la propia Bogotá, Medellín, en fin, es entre un 90 y un 100% de las mujeres que indican o sentirse inseguras o haberse sido víctima de algún tipo de agresión verbal o haberse sentido en riesgo de agresión en el espacio público. ¿Usted cree que hemos mejorado? Porque desde el 2016 las cifras oficiales que podemos ver en Internet y en los distintos canales de redes sociales dicen que 1 de cada 3 mujeres es afectada. ¿Y por qué no cambia esta cifra? ¿Por qué seguimos reportando tantos abusos, tantas violaciones, tanto maltrato por parte de una cultura machista?
Pues el tema de evidencias es un tema complejo, porque efectivamente cuando hay un incremento en los datos, a veces es que incrementa el fenómeno y a veces es que también hay más confianza para denunciar y para hablar, y porque hay más credibilidad de las víctimas, es por lo que se puede hacer más visible. Entonces es difícil como pronunciarse en ese sentido. En el ámbito positivo creo que efectivamente la sociedad es mucho más consciente del problema. Creo que hay muchas más acciones, tanto desde lo que es la respuesta institucional como de sectores tan importantes como la educación, más maestros y maestras involucrados en efectivamente hacer esa prevención, universidades y sector privado, que también lo están viendo como un elemento clave para trabajar en el ambiente laboral. Bueno, Patricia, y rápidamente tenemos que hablar con los hombres acerca de este tema. Absolutamente. No, los hombres no son los perpetradores y esto es una cuestión de unos contra otros. Necesitamos que en la lucha por los derechos de las mujeres y la igualdad de género entendamos que estamos hombres y mujeres, que esto es para toda la sociedad, y cada vez más hombres que se convierten en agentes de cambio, que son capaces de hablarles también a los hombres, ¿no? De decirles tenemos que parar, tenemos que ser conscientes de que estos comportamientos dañan a las mujeres, que muchas veces arrancan hablando de esto desde su propia experiencia como padres, como educadores, con sus parejas, pero que después se vuelven en voces reconocidas porque muchos de ellos también tienen posiciones ejemplares y que pueden ser pues ejemplos y líderes y referentes también para sus pares. Pues mire, nos hemos quedado ya sin tiempo, pero le agradezco mucho por estar con nosotros y para despedirnos, el mensaje: un caso ya es demasiado.